oración, como quiera que le llames, amén, pero vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6, texto principal, título es Fe para salvación, parte 1. ¿Qué quiere decir parte 1? Que va a haber una parte 2, amén, sí, entonces la parte 2 voy a estar predicándola esta misma tarde, ¿sí? Es un sermón en 2 partes, así que quiero animarte, no te lo pierdas, ¿sí? Fe para salvación, Hebreos 11:6. Yo lo voy a leer en otra traducción, la traducción nueva NBI, Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tú unjas con tu Espíritu Santo esta palabra, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el medio por el cual tú vas a trabajar en nuestra vida en esta mañana. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestra mente. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te muevas con poder en esta mañana. Amén y amén. ¿Cuántos saben que hay una palabrita importante para el cristianismo, que es la palabra doctrina? Doctrina es aquello que se nos enseña desde el púlpito y aquello que aprendemos, ¿sí? Sermón a sermón, o que aprendemos cada vez que nosotros abrimos nuestra Biblia. Entonces, en nuestra doctrina, cuando saben que la doctrina cristiana, evangélica, pentecostal, todo eso somos, pastor, sí. ¿Vos a qué iglesia vas? Viste que a veces te preguntan, ¿y vos a qué iglesia vas? La casa del alfarero. Bueno, pero tiene una denominación. Cristiana, ¿por qué cristiana? Porque creemos en Cristo. Evangélica, ¿por qué evangélica? ¿Sí? Porque predicamos y anunciamos el qué. El Evangelio, ¿sí? Y pentecostal, ¿por qué pentecostal? Porque creemos en el poder y en el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Entonces, parte fundamental de nuestra doctrina es, ¿sí?, entender 2 cosas. Primero, que para ser salvos necesitamos arrepentimiento. Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Creemos en el arrepentimiento? Sí. ¿Amén? Y fe. Arrepentimiento de nuestros pecados, de la obra de la carne, de la vida pasada. Y fe para creer que es Jesús quien pagó el precio por el pecado con su sangre. Amén. Entonces, ambos factores son necesarios para recibir salvación. Amén. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? ¿Sí? Porque mucha gente, al venir a la iglesia, empieza a creer en la doctrina del arrepentimiento. Empieza a hacer del arrepentimiento parte fundamental de su vida. ¿Ven? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se dan cuenta de sus malos pensamientos y ¿qué hacen? Se arrepienten. Se empiezan a dar cuenta de las malas expresiones que usamos o las malas cosas que decimos. ¿Nunca te pasó estar evaluando una situación? Te peleaste con un vecino. Estás evaluando la situación y decís, che, este vecino, ¿por qué no se lo lleva al diablo? Señor, ¿qué estoy diciendo? Perdóname. ¿A cuánto les ha pasado? Me pasa seguido, pastor, pero eso de perdonarme no me estaría faltando. ¿Amén? Bueno, eso es arrepentimiento, es convicción de pecado, convicción de que lo que uno está diciendo o está haciendo no está bien. ¿Amén? Y hasta ahí vamos bien, el arrepentimiento es fundamental. Pero muchos cristianos creen en el arrepentimiento, pero empiezan a carecer de fe. ¿Sí? Pastor, pero yo vengo a la iglesia. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que yo puedo venir a la iglesia y no tener fe? Sí. ¿Sí? A medida que empiezan a surgir los problemas o las situaciones, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Le crees a Dios por un milagro en tu vida o te empezás a preocupar, a angustiar, ¿sí?, a perder los cabales? ¿Sí o no? Empiezas a decir cosas que vos sabés que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, te levantás de mal humor. ¿A cuánto les ha pasado? Ayer hablaba por teléfono con un pastor. Le hago una pregunta a un pastor por WhatsApp y me llama. Hacía tiempo que no charlábamos y me llama. Y este pastor me dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que este mes estuve un poco incrédulo. Este mes me costó creerle a Dios un poco, ¿sí? Por esta situación, por aquella, por la otra. Y vos decís, wow, pero es pastor.
transitamos las mismas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de doctrina de salvación, necesitamos entender que es tan importante el arrepentimiento como la fe. Y los dos van en el mismo pedestal, los dos. No es que uno va primero y otro va después, ¿sí? A Juan Calvino le preguntaron en alguna oportunidad qué era más importante o qué iba primero, si la fe, amén, o el arrepentimiento. Entonces Calvino respondió de la siguiente manera: cuando Juan Pérez entra por la puerta, ¿quién entra primero, Juan o Pérez? Entran los dos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto al arrepentimiento y la fe, los dos tienen el mismo poder y la misma importancia en tu vida. Entonces, nosotros podemos saber por medio de la doctrina que los dos son igual de importantes y necesarios si queremos ser salvos. Entonces, en primer lugar, quiero hablarte acerca de la importancia de la fe. Tanto en el caso del arrepentimiento como en el caso de la fe, la doctrina no recibe la atención que merece. Muchas veces, hermanos, menospreciamos la fe. No, pastor, pero ¿cómo me va a decir eso? Sí, muchas veces hacemos a un lado la fe, amén, y no le damos la importancia que la fe merece. Entonces, probablemente no es posible exagerar la importancia de la fe en la vida cristiana, pero la fe es la única avenida que te acerca a Dios. La única. Pastor, ¿y María? ¿Qué María? La coheredera de la gracia, pastor. No está en la Biblia eso. ¿Sí? Todo bien con María, la honramos, gloria a Dios por María. ¿Sí? Tema por excelencia para predicar del Día de la Madre. ¿Sí? Gloria a Dios por María. Sin María no tendríamos a Jesús, pero hasta ahí. Eso de coheredera, esa palabra coheredera no aparece en la Biblia. ¿Amén? Entonces, la fe, hermanos, es la única avenida que te acerca a Dios. Si dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuántos saben que cuando hay momentos críticos en tu vida muchas veces te olvidas de que Dios existe? Llegó esta boleta. ¿Cómo voy a hacer para pagarla ahora? ¿Sí? O pasó esto, pasó aquello. Todo lo que un creyente recibe, hermanos, de Dios, lo recibe por medio de la fe. ¿Amén? Y todo lo que vos esperás recibir de Dios va a ser por medio de la fe. Ahora, ¿cuántos esperan recibir algo de Dios? Yo espero recibir de Dios. Todos los días espero recibir de Dios. ¿Amén? Sí, entonces lo que vos estás esperando recibir de Dios, eso va a ser pura y exclusivamente por la fe. Yo espero, por ejemplo, recibir de Dios salvación. ¿Cuántos esperan ser salvos? Bueno, la salvación, hermanos, es por medio de la fe. Es un principio que está proclamado en toda la Escritura, Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante, ¿qué dice ahí? O por medio de la fe. Amén. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, porque el que no crea será condenado. La palabra creer, ¿qué es? Fe. Y no creer, ¿qué es? Incredulidad o falta de fe. Sí, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces tu salvación está estrechamente relacionada con tu fe. Nuestra seguridad, hermanos, es por medio de la fe. La Biblia nos enseña que somos guardados, amén, por medio de la fe. Primera de Pedro 1:5 dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hace 2 años atrás venía un chico a la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, se llama Matías. ¿Se acuerdan de Matías? Sí, lo crucé hace 2 semanas en la plaza. ¿Viste? Estaba con alegría Matías, no sé si vos me entendés. Sí, estaba sentado en la plaza con alegría, yo estaba caminando con mi esposa, voy a ser sincero, muy alegre no estaba, por eso de caminar, ¿viste? Es necesario, ¿sí? Fundamental, pero, amén. La verdad que lo único que disfruto de la caminata es el tiempo que paso con mi esposa. ¿Amén? Es lo único que disfruto, pero después me duelen las rodillas,
rodilla, ¿viste? Te duele todo. Pastor, con 30 te duele la rodilla. Sí, es una vergüenza, pero lo tengo que admitir. ¿Vale? Entonces, este chico Matías, para no desviarme, ¿no? Hace 2 años y medio atrás él estaba vendía en la calle y le robaron. Sí, lo golpearon, lo asaltaron, le sacaron la plata, le sacaron la mercadería que él estaba vendiendo y justo yo estoy saliendo de la iglesia y me lo cruzo. ¿Amén? Y este chico Matías me dice, pastor, obviamente él estaba intentando, ¿sí?, restaurar su relación con Dios, pero vos y yo sabemos que cuando uno viene del mundo cuesta restaurar, ¿sí? Y la Biblia dice que el Espíritu está dispuesto, el Espíritu quiere restaurar la relación, pero la carne es. Entonces él estaba en ese proceso, viste, un poquito acá, un poquito allá y un poquito acá, pero Dios lo estaba ayudando. Entonces este chico viene y me dice, pastor, ¿por qué a mí sí y a vos no? ¿Sí? Pensá en esto, ¿no? ¿Por qué a mí me robaron, me golpearon, me hicieron esto, me hicieron aquello y a vos no? ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas crees vos que le robaron hoy a las 10 de la mañana en José de Paz? Posiblemente un montón. ¿A vos te robaron? ¿Y por qué a ellos sí y a vos no? ¿Qué tenés vos de diferente? ¿Sí? La Biblia dice que nuestra fe, hermanos, nos protege. Ah, pero alguna vez me robaron. A mí también alguna vez me robaron. Me robaron el auto. Nos robaron la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Pero yo conozco casos de gente que le han robado el auto y han perdido la vida en el mismo episodio. ¿Sí? Conozco casos de gente que han entrado a su casa a robar y los han matado a palos, entre otras cosas que les han hecho, ¿no? A sus esposas y demás. ¿Amén? Sí, entonces, la Biblia nos dice que nuestra fe nos protege. Otra traducción, sí, habla de protección y firmeza. Entonces, 2 Corintios 1:24 dice, no es que intentemos imponerle la fe. ¿Cuántos saben que la fe nos impone? ¿Amén? No, yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia me obligan a creer. Yo no te puedo obligar a nada. ¿Amén? No puedo obligar a mis hijas a que laven los platos, con eso te digo todo. ¿Sí? No tenemos que estar ahí, ¿viste? Lavar los platos. Y tenés que negociar. O lavas los platos o no comés. Y con los platos sucios no van a comer. O lavas los platos o no comés, vos elegís. Y ahí van, ¿viste? Juli no está Juli. Lava los platos, Juli, ¿no? No, Juli va a aparecer todos los sermones, Juli. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros somos guardados por la fe, tenemos seguridad y firmeza. Amén. Y esa seguridad, esa firmeza, nos lleva a obtener algo que todo cristiano alegre desea, que es paz en el corazón. Amén. Paz en el corazón. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa palabra confiar, ¿qué es? Fe, es creer, es fe. Entonces la fe, hermano, es tan importante incluso hasta para tu sanidad. Amén. En la mayoría de los milagros de sanidad que Jesús hizo, en los 4 evangelios, Él termina siempre diciendo lo mismo. Tu fe te ha sanado. Y hay casos que dice salvado. O sea, va más allá de una sanidad, de recibir un milagro en tu físico. Amén. Habla de salvación. Y Santiago nos enseña que la fe salvará al enfermo. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hoy estábamos hablando con la hermana Noemí. ¿Viste que ya se empieza a sentir el efecto conferencia? ¿Cómo te das cuenta vos que se viene la conferencia? Porque las hermanas están, ¿sí? Ya pintó la pintura, desaparecieron las caras, ¿o no? Ya pintó el alisado, la planchita, amén, los baños de crema, queratina, shock y todo eso que se pone en el pelo. Yo no sé cómo, yo te digo la verdad, yo me pongo crema de enjuague y cada vez se me cae más el pelo. Con shampoo y crema de enjuague nada más. Yo no sé cómo se puede poner tanto químico. A mí se mandan, qué
se mandan, yo no lo entiendo, pero vos te das cuenta. Entonces hoy estábamos hablando con la hermana Noemí, y la hermana Noemí me dice, esto no estaba en el sermón, ¿ven? Esto, ¿sí? Ella me dice, pastor, no sabés, mi nieta, Dayana, me dice, abuela, yo te voy a hacer algo en el pelo y vas a ver que mañana se te va a levantar el ánimo. Y vos decís, pónganse, pastor. Sí, ¿cuántos saben que te levanta el ánimo? ¿Amén? Hacerte algo en el, bueno, en la cara mucho no podemos hacer, ¿no? Pero hacerte algo en el pelo, ¿sí? La hermana Noemí decía, te pegás un bañito. Bueno, pastor, acá no. Yo me corto el pelo, eso bañarme es complicado, pastor, pero me corto ya mucho, demasiado, pastor. No sé si la conferencia lo amerita. ¿Amén? ¿Sí? Entonces parece que no, pero te levanta el ánimo. Entonces la Biblia dice que la fe genera que Dios levante a la persona. ¿Sí? En su físico, lo acabamos de leer, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, para ser sanado, hermano, se necesita fe. Hechos 14:9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Entonces, yo quiero que te detengas en esto, ¿no? Porque todos nosotros estamos pidiéndole a Dios cosas. Pastor, la 4x4, la 3x2, la 2x8, algo, Dios, algo. ¿Sí? La tricimoto, algo. Amén, el triciclo. ¿Sí? Imaginamos el triciclo porque no. Amén. ¿Sí? Entonces la pregunta es, dice la Biblia que Pablo vio el corazón de este hombre que necesitaba un milagro y vio que en su corazón había fe para ser sanado. Entonces, Dios puede mirar tu corazón en esta mañana y encontrar fe para ser sanado o para que alguna de tus oraciones, ¿sí?, encuentre una respuesta. ¿Puede Dios mirar tu corazón y encontrar fe? En segundo lugar, Dios presenta de victoria sobre el adversario. En nuestra vida como cristianos podemos obtener victoria sobre los adversarios. Ahora, dicha victoria solamente puede alcanzarse por medio de la fe. ¿Sí? ¿Por qué mucha gente no obtiene victorias en áreas en su vida? Porque carecen de fe. ¿Sí? Y vos te das cuenta que carecen de fe por el hecho de cómo se refieren a Dios, por ejemplo. El otro día hablaba con una persona y me decía, pero, digo, ¿cómo te va? No, me dice, me va mal. Y digo, ¿por qué te va mal? ¿Por qué crees vos que te va mal? Yo le estaba buscando la vuelta para predicar de qué. El Evangelio. Entonces, ¿por qué crees vos que te va mal? Me dice, no, porque el de arriba no me acompaña. Y si te referís a Dios de una manera tan despectiva como el de arriba, ¿vos crees que te va a acompañar? Ahí le dice que Dios nos acompaña cuando tenemos una ¿qué? Una relación, y ahí para tener una relación vos necesitas arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús ¿amén? ¿Cuántos saben qué cosa es estrategia para ganar almas? ¿Sí? Entonces los principales adversarios del cristiano pueden ser resumidos, amén, en tres. El mundo, pastor, yo pensé que el mundo era mi amigo. No, el mundo no es tu amigo, ¿sí? La carne, ¿qué me tengo que hacer vegano, pastor? No, tus deseos, tu carne, ¿sí? Como el chiste que puso Sara el otro día, ¿sí? Cuando un vegano muere, ¿se reencarna o se reperdura? Genial ese, ¿no? Es la verdad, amén. Entonces tenemos por un lado el mundo, por otro lado la carne y por otro lado el diablo. Esos son los tres enemigos que nosotros, ¿sí?, vamos a enfrentar siempre en toda nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos muchas cosas en común, aunque seamos diferentes. Una de las cosas que tenemos en común es la fe. Todos creemos en lo mismo en esta iglesia, ¿sí o no? Bueno, pastor, hay algunas cosas que yo difiero. Bueno, si querés, hay cafecito en la oficina, está calentito, lo podemos charlar. ¿Amén? ¿Sí? Pero no se trata de tu opinión o la mía, se trata de qué. Entonces, como todos tenemos que creer en la palabra de Dios, se supone que todos creemos lo mismo. Eso es algo que tenemos en común. Segundo, todos tenemos en común nuestro Salvador, Jesús. Y tercero, los enemigos que vamos a enfrentar. ¿Sí? Entonces, viste que el diablo tiene diferentes nombres. El diablo, el dragón, Belcebú, la suegra, viste que tiene diferentes nombres. Entonces, el factor que va a determinar tu derrota o tu victoria, adivina cuál es. Tu fe. Tu fe va a determinar tu victoria o tu derrota. La Biblia dice que el mundo, hermanos, es vencido
mediante la fe. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence, ¿qué dice ahí? Al mundo. Ahora, ¿qué necesitas vos para ser nacido de Dios de nuevo? Acordate los primeros dos factores que hablamos. Salvación. La salvación viene por medio de ¿qué? Arrepentimiento y fe. Pero si vos querés vencer al mundo, necesitas ejercitar la fe en tu vida. Un creyente sin fe, o un creyente que no ejerce su fe, es un creyente que será vencido por el mundo. Lucas 22, 31, 32 dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tú. Fíjate que no dice, que Jesús no dice, yo oré por vos para que no te falle el wifi. ¿Viste? No dice eso Jesús. Jesús no dice, no, yo oré por vos para que te levante la cuenta del Netflix. No dice eso. Él dice, yo oré, yo intercedí por vos para que tu fe no falle o no falte, dice otra traducción. ¿Sí? El otro enemigo que tenemos en la Biblia es la carne. Bueno, la carne es vencida también por la fe. Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice, estén alerta y oren. ¿Sí? Ahora, ¿vos orarías a alguien en el cual no crees? Y no. Sí, entonces, ¿por qué oramos? ¿Viste que dicen que vos y yo estamos locos? ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentamos, o nos arrodillamos, o nos paramos a hablar con lo que la gente dice que no existe. ¿Sí? Entonces, yo no sé si vos en algún momento pensaste esto. ¿Sí? Una vez yo estaba en la iglesia de Suárez predicando, y la iglesia de Suárez tenía, la parte de adelante era vidriada, tenía blindex. Y vos te reflejabas. Entonces yo predicaba y caminaba y veía mi reflejo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Me veía reflejado y decía, esto es una locura. ¿Sí? Bueno, ¿nunca te viste orando? ¿Nunca te pusiste en ese punto de... Viste, yo he visto hermanos así, no te miento, no sé si va a salir en la cámara, orando así. Señor, te pido que eso... Y yo de afuera, estás de loco. Amén. ¿Sí? O arrodillado con la mano así. Entonces, para la gente, eso es locura. Para la gente, ver una persona caminando de una punta a otra, con los ojos cerrados, las manos levantadas y hablando en voz alta, solo, loco malo. ¿Sí? Eso es una locura. Pero eso es un acto de fe. Y la Biblia dice que si vos querés vencer, amén, la tentación, vos necesitas orar a Dios. Por eso la Biblia dice que todo que se acerca a Dios, primero tiene que creer que Dios existe. ¿Sí? Porque si no es una locura, ¿sí o no? Pero nosotros los hermanos no estamos locos. Estamos hablando con alguien que creemos que existe, que creemos que creó todo, incluso a nosotros mismos. Entonces, el diablo es el tercer adversario, que dice que es vencido mediante la fe. Efesios 6, 11 al 16 dice así: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de la fe, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. ¿Amén? El escudo de la fe. La fe es una protección para tu vida. Entonces, la vida cristiana, hermanos, entera se vive por medio de la fe. Vos podés arrepentirte mucho, pero si no crees en aquel que perdona los pecados, ¿de qué sirve arrepentirte mucho? ¿Sí? Vos sabés que a la iglesia católica va mucha gente que se arrepiente. ¿Sabías eso?
confesión. Padre. ¿Viste? Te ponen ese tonito tétrico, ¿viste? Padre, he pecado. Chocolate por la noticia. Amén. Sí, entonces, 4 veces, hermanos, leemos en la Escritura que el justo por fe vivirá. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Vos cuántos días al año vivís? Todos. Entonces pensemos en esto, ¿no? Porque la Biblia dice, el justo por... O sea, necesitas ¿qué? Todos los días. Ay, pastor, pues yo ya no tuve fe. Amén. Bueno, la Biblia dice que todos los días nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe. La fe es la misma atmósfera en la cual se vive la vida cristiana. Entonces, por último, quiero hablar acerca del significado de la fe. Muchos eruditos bíblicos creen que la Biblia no da una definición exacta de lo que la palabra fe significa. Si yo le pregunto a ustedes qué significa la palabra fe, todos me van a recitar de memoria Hebreos 11:1. Todos me lo van a recitar de memoria. Sí, pero sinceramente, analizándolo en tu corazón y con la palabra de Dios, ¿me estás dando una definición clara de lo que es fe? ¿Amén? Entonces, no, Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, esta es probablemente la definición más cercana que podamos encontrar. Si entonces el valor de este versículo como una definición de fe es más obvio cuando empezamos a examinar algunas de las palabras que están dentro del versículo. Por ejemplo, la Biblia dice que la fe es la certeza. ¿Amén? Entonces la palabra certeza viene traducida literalmente de una palabra que significa fundamento. ¿Sí? O en otras palabras, aquello que sostiene nuestra esperanza. Eso es fe, el fundamento que sostiene nuestra esperanza. Ahora, ¿cuál es ese fundamento? Cristo. Cristo es ese fundamento. Sobre Cristo está puesta toda nuestra fe. ¿Sí? ¿Cuántos saben que hay gente que tiene otro fundamento? ¿Sí? San la muerte, por ejemplo. ¿Vos sabías que hay gente que cree en San la muerte? ¿Sabías eso? ¿Dónde está el beneficio ahí? No lo encuentro. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vos sabías que hay gente que cree en el gauchito vivo? ¿Por qué gauchito vivo? Porque Gil no tenía nada, dice. ¿Sí? Gil no le podemos decir porque Gil no tenía nada. ¿Amén? Hay gente que cree en San Expedito. Entonces muchas veces necesitamos, hermanos, analizar esto porque certeza viene de la palabra fundamento y fundamento habla de esa relación de pacto, de amor mutuo entre el Señor y el creyente, que esa es la base de la esperanza. Entonces muchos definen fe como caminar a ciegas. No, la fe es caminar a ciegas. Guarda. ¿Sí? ¿Todos vieron el videito que yo mandé al grupo del pocito que había ahí al lado? ¿Sí? Bueno, imagínate, todo oscuro, vos con los ojos vendados y yo te digo caminar. No, pastor, pero eso es fe. Caminá ciega, que eso es fe. ¿Qué te va a pasar? Te vas a romper todo adentro del pozo. Amén. Entonces, es un poquito rara esta definición. Fe, hermanos, no es caminar a ciega. La fe no es un ciego tanteando en la oscuridad. A ver cómo hago para caminar. ¿Sí? Sino que la fe es la convicción cierta. Una certeza, dice la Biblia. O sea, tenés una seguridad. Amén. ¿Y cuál es tu primera seguridad? Que no estás caminando solo. Hay una diferencia. Cuando vos caminas solo, a cuando vos caminas acompañado. Más si no ves. Entonces la fe no es un ciego tanteando en la oscuridad, sino la convicción cierta, nacida de amor y de una relación desde la experiencia. ¿Sí? ¿Qué experiencia? ¿La tuya? No, la experiencia que Cristo Jesús vivió.
Y la experiencia de Cristo Jesús te dice, ¿sí? Para que vos puedas caminar o no puedas caminar. Jesús está al lado tuyo y te dice, bueno, dale, por acá. Ah, no, pastor, pero Dios le dijo a Abraham que caminara así. Dios le dijo a Abraham. Y Dios dictaba cada paso que Abraham tenía que dar. Abraham no iba caminando solo. Él caminó por fe un montón de años, pero no lo hizo solo. Lo hizo con una guía a su lado. Dios le decía, hace esto, hace aquello y hace lo otro. Y cuando Abraham no hacía lo que Dios le decía, ¿qué pasaba? Y se metía en problemas. ¿Viste? Dios le dijo, anda para allá. ¿De dónde fue Abraham? A Egipto. Y de repente se dio cuenta que la esposa era linda. Se ve que no la miraba mucho a la esposa, ¿viste? Dijo, esta, mira linda que che. No se lavó la cara, era linda al final. A ver, se peinó y mirá, era linda, che. Y dice que empezó a tener miedo de que los egipcios codiciaran a su esposa. Se ve que era linda de verdad. ¿Amén? Codiciaran a su esposa y que por eso lo mataran. ¿Y qué hizo? Mintió. Mintió. Dijo que era su qué. ¿Era hermana? Y en la fe. Y yo puedo decir tranquilamente mi esposa es mi hermana. Porque es mi hermana en la fe, ¿sí o no? Medias verdades, ¿viste? ¿Sí? Igual que el diablo, medias verdades. Entonces, literalmente, él sufrió. Pero el punto es que el que cree vive bajo completa sujeción y provisión. ¿A quién? A Dios. Hermano, yo creo pura y exclusivamente en Dios. ¿Sí? Por eso es que yo vivo bajo sujeción a Dios, esperando la ¿qué? La provisión de Dios todos los días de mi vida. Eso es fe. Entonces las realidades del reino de Dios son por naturaleza realidades invisibles a la vista natural. En otras palabras, si vos vas a creerle a Dios, ¿sí? Vos tenés que entender esto, que el reino de Dios es un reino espiritual. ¿Sí? Y que la Biblia dice que vos necesitas acomodar lo físico a lo físico y lo espiritual a lo espiritual. Ahora, lo espiritual es algo que nosotros no vemos, por lo menos a simple vista, ¿o no? Entonces, para eso vos necesitas fe, y la fe es la facultad por la cual las realidades espirituales son percibidas de manera real en nuestra vida. Yo quiero que vos entiendas, si no es espiritual, no es real. Porque la Biblia dice que nosotros somos de este mundo, pero, o sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Hay realidades espirituales que nos rodean todos los santos días. Todos los días, hermano, que vos necesitas fe. Entonces la fe es al cristiano verdadero lo que nosotros conocemos como convicción. ¿Por qué viniste esta mañana a la iglesia? ¿Sabes por qué yo vine esta mañana a la iglesia? Porque yo estoy convencido que este lugar es la casa de Dios. Yo vine esta mañana a la iglesia porque estoy convencido de que Dios me va a hablar. Yo vine esta mañana a la iglesia porque creo en el compañerismo y creo que somos una familia en la fe. Entonces yo vine esta mañana a la iglesia a reunirme con mi familia, a estar en la casa de mi Padre, a compartir con mis hermanos en la fe, a cantarle a Dios, a alabar a Dios, a orarle al Señor. Amén. Yo estoy convencido de eso. Esa es mi fe. Allá el que quiera creer en el gauchito Gil, que le lleve el terminador y el paquete de pucho a corriente una vez por año. ¿Sí? Entonces, literalmente la fe es para el cristiano una convicción. Un cristiano de fe no necesita ninguna otra convicción a fin de proceder de acuerdo a la voluntad que Dios le revela. ¿Sí? Si Dios te dice por acá vamos. ¿Amén? Muchos hermanos muchas veces me han dicho, pero pastor, ¿estás seguro vos que este es el camino por el cual la iglesia tiene que ir? Y yo les he respondido, o les he dado la respuesta, sí, que creo que es más acertada. Mirá, como seguro, no estoy, pero Dios me dijo que por acá. ¿Sí? ¿Y qué hay del otro lado? No sé. Pero si Dios me dijo que por acá, Dios me dijo que por acá. Pastor, pero mirá que esto, mirá que aquello, hermano, yo entiendo todo lo que vos me decís, pero Dios me dijo que por acá. ¿Sí? Y yo no sé qué es lo que vos ves, pero yo creo que hasta acá el Señor nos ha acompañado. Yo creo que hasta acá
Dios nos ha acompañado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hemos hecho lo que Dios nos dijo. Si es por acá, y por acá vamos. Amén. Y yo quiero animarte porque ¿sabes qué pasa? Que en esta conferencia Dios va a desafiarte. En esta conferencia Dios va a darte dirección. Dios te va a decir por acá, por allá. ¿Sí? Seguramente en esta conferencia, pastor, yo estoy orando para que en esta conferencia Dios me diga que me vaya de esta iglesia. Bueno, eso no va a pasar. Porque Dios no se contradice. Dios no quiere que vos te vayas de su casa. Dios quiere que vos vengas a su casa. ¿Sí? Entonces, en el griego clásico, y con esto cierro, la palabra convicción era a menudo traducida como una prueba tangible. ¿Qué quiere decir prueba tangible? ¿Sí? Que es algo que vos podés tocar, ver, apreciar. Entonces la fe es una prueba tangible de que Dios existe. Y lo podemos experimentar en nuestra vida por medio de la fe. Así que vamos a hacer algo más, hermanos. Por favor, te voy a pedir que cierres tus ojos y inclines tu rostro en señal de respeto y reverencia delante